Buenas tardes, bienvenidos. Para los que vinieron ahorita a la conferencia, voy a repetir de qué se trata el encuentro DF. Es una propuesta cultural que desea expresar la apertura a la realidad, la simpatía por todo lo humano y la mirada nueva que nacen de la fe cristiana. Al mismo tiempo, es una invitación abierta de diálogo y amistad a todo aquel que desee compartir esta pasión por la razón y por la realidad. Tenemos este diálogo sobre la visita del Santo Padre Papa Francisco a México, la reciente visita. Subrayo la palabra diálogo porque así debe ser. Entonces hablarán los que estamos aquí, sobre todo los tres invitados, y también el público tendrá mucho espacio, esperamos, para poder hacer preguntas o incluso aportar con su experiencia lo que le ha impactado de la visita del Santo Padre. Voy al inicio presentando los tres panelistas. Fanny del Río, la licenciada Fanny del Río, licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con una tesis en torno a los límites del conocimiento en la razón pura de Immanuel Kant. También cursó estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, fue miembro por concurso del Servicio Exterior Mexicano. Además es escritora. Su primera novela, La verdadera historia de la Malinche, es una reconstrucción de la conquista vista desde la perspectiva de la evangelización de México y narrada a través de una protagonista femenina. Este libro, que fue finalista en el prestigioso Premio Planeta de novela, hoy se encuentra publicado por Penguin Random House e integra el catálogo permanente de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América. Ha publicado poesía, ensayo, crítica literaria y artículos de opinión en diversos medios de México y extranjeros, como Sábado de 1+1, El Nacional, Cartaespacios, Fotozoom, Gráfico, Páginas, Cuadernos de Marcha, El País Cultural, Maldoror y La República, entre otros. En la actualidad prepara un libro de entrevistas a filósofas mexicanas que se han ido publicando en el suplemento Laberinto del periódico Milenio. El doctor Guillermo Hurtado, licenciado en Filosofía por la UNAM, maestro y doctor de Filosofía por la Universidad de Oxford, es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas del UNAM, del cual fue director de 2004 a 2012. Sus áreas de interés son la metafísica, la epistemología, la filosofía política y la filosofía de la religión. Además, ha realizado estudios sobre la historia intelectual de México en el siglo XX. El doctor Jorge Eugenio Trasloceros, viejo amigo de Encuentro DF, porque ya son varias veces, ¿no? Investigador titular a tiempo completo definitivo, doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad de Tulane, Luisiana, profesor de seminarios, de los seminarios La formación de la tradición jurídica occidental, de la Edad Media a la modernidad y tradición jurídica hispana e indiana, posgrado en Historia UNAM, tutor del posgrado de Historia. Tiene varias publicaciones y artículos, cito 3 libros: Historia Judicial Eclesiástica de la Nueva España, Materia y Método Razones, que está publicado por la Universidad Nacional Autónoma y sus investigaciones del 2014,
Otro libro, Libertad religiosa, Estado laico, voces, fundamentos y realidades, publicado por Rúa en 2012, y hay Los indios, el tercer libro, ante los foros de justicia religiosa en la Hispanoamérica virreinal. Es una coordinación de un libro, él coordina junto con Ana de Zavalla, y diferentes artículos. Bien, entonces iniciamos el diálogo. Le cedo la palabra en primer lugar al doctor Corretas Loseros, y luego seguirá, no sé, Fanny, y luego el doctor Hurtado. Ya. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Antes de empezar mi exposición, quiero retar a la comunidad aquí presente a que se haga un evento de debate y discusión de la novela de Fanny sobre la Malinche, porque ahí hay mucho del etos mexicano en lo que propone Fanny a lo largo de su novela. Entonces, ¿por qué no pronto, yo me anoto, no entre los ponentes, sino entre los participantes, hacemos, y en boca cerrada no entran comisiones, verdaderamente valdría muchísimo la pena hacer un debate, un foro, para comentar la novela. A mí me la regalaron pirata, sí, porque no se consigue, se agotó, y ¿ya la republicaron o no? ¿Todavía no? No. Pero bueno, se puede conseguir copias de parche. Entonces, sí quiero lanzar esa provocación y que se pueda, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿no? Padrísimo. Sí, hay mucho del etos mexicano ahí. Ahora sí. Cuando me preguntan del viaje del Papa Francisco, se me ocurren 50,000 cosas y no sé qué decir. Traía yo, sí voy a dar algunas reflexiones, pero antes quisiera decir algo. Desde mi experiencia personal, que creo que es parte de lo que importa aquí, y creo que es lo que tenemos que compartir, creo que todos los que estamos aquí estuvimos más o menos atentos a qué dijo, qué hizo, por dónde se movió. Entonces no tiene caso enfocarnos en una situación informativa, sino de reflexión. Es el quinto evento pontificio que me toca participar intensamente en los medios de comunicación. Siempre digo que México es un país tan pobre en especialistas en tema de iglesia, en tema de papa, que me llaman a mí, ¿sí? Lo cual no es chiste, es la verdad. Y yo lo que he visto en estas 5 veces es una evolución impresionante. Me ha tocado la canonización de San Juan Diego cuando todavía existía Radio Red. Me tocó la muerte de Juan Pablo, el cónclave de elección de Benedicto, el viaje de Benedicto y el Papa Francisco. Lo que yo vi en este tiempo, lo que yo he vivido en este tiempo, no me lo logro explicar muy bien. Y es de una actitud no solo de rechazo, sino de agresivo rechazo a todo lo que oliera a católico. Me acuerdo yo la polémica en torno a la canonización de San Juan Diego, en donde, bueno, se metió todo mundo a tirar de patadas. La enfermedad de Juan Pablo fue utilizada como un ariete para golpear también, para desprestigiar. Era una cosa espantosa. Luego, la muerte de Juan Pablo, lo mismo. Bueno, la elección de Benedicto XVI, Ratzinger, el monstruo, el enemigo de la humanidad había llegado. Ese era el tono, y realmente se sentía uno verdaderamente como Sioux en tierra de apaches. O sea, era una agresión permanente, una descalificación permanente a todo lo que oliera a católico. No era el Papa, no era Benedicto, no era Ratzinger, era todo lo que oliera
me atrevo más, a religión. Todo lo que oliera a religión era descalificado, y fue una experiencia muy interesante. Entonces dije, bueno, lo único que puede hacer uno no es entrar a discutir y a debatir, porque los prejuicios no se pueden derrotar así. Entonces me confieso, o sea, en oración, sí, porque era así, de entrada así, ¿no? En oración dije, bueno, Señor, pues que no sea yo sino tú en mí. Y me quedó perfectamente claro que lo que había que hacer era explicar qué era esta cosa llamada Iglesia Católica. Y a eso me he dedicado en todo este tiempo a comentar, explicar qué es la Iglesia Católica. El cambio que yo noto durante estos 5 acontecimientos, y entre ellos muchos otros, ¿sí? Si sale una exhortación, si sale una encíclica, si hay un acontecimiento, si hay una crisis, normalmente son crisis. Lo que yo he notado es un cambio de actitud que todavía no me logro explicar. De una total cerrazón, agresión y prejuicio, a unas ganas inusitadas de saber y entender por parte de los medios de comunicación y los líderes de los medios de comunicación. Yo les podría hablar de la transformación de Sarmiento, de Leonardo Curcio, que estuvo aquí el año pasado sentado, lo invitó aquí el caballero distinguido, ¿sí? Pero lo que pasó en el viaje del Papa Francisco es impresionante, es impresionante. Yo nunca había visto tan buena voluntad, de suerte tal que esos que tenían tanta voz para descalificar y prejuiciar, ¿sí? Ahora son una voz entre muchas otras. Qué bueno que se siga hablando. Primera experiencia es de pluralidad en el pensamiento y en la opinión. Nunca había yo presenciado un evento eclesiástico donde la pluralidad de la sociedad civil se hubiera hecho cargo de este acontecimiento. Hubo muchas opiniones a favor, en contra, para arriba, para abajo, pero es la pluralidad. Yo me pregunto, algo hemos estado haciendo bien, que este diálogo al cual invita el Concilio Vaticano II, en el que tanto insistió Benedicto XVI y del cual Francisco es un gran maestro, ¿sí? Se está dando entre realidad, religión, el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico, el diálogo con las culturas, que es esencial. Y hoy, bueno, tuvimos el gran acontecimiento en la isla de Lesbos, los tres grandes líderes de la Iglesia católica ortodoxa, católica romana, en una isla protegiendo musulmanes principalmente, que son los que básicamente están concentrados ahí, lanzando una proclama al mundo, reclamando la seguridad del mundo, ¿no? Y que esto se tenga. Ahora, esto en una primera provocación, en una primera reflexión. Mi experiencia entonces ha sido de un gran prejuicio a un hambre de saber. Quieren saber de qué se trata. Y no es nada más por Francisco, aunque sí es Francisco indudablemente. Ahora, la segunda parte de mi reflexión que quiero compartir en los minutitos que quedan, es Francisco es un bicho raro, ¿sí? Es un papa raro. Nos dijo muchas cosas, pero guardó muchos silencios. A mí me impactó profundamente sus silencios. No los silencios de estos cobardes, de que se habló, que no dijo nada del carrito en la montaña rusa que se descarriló el día anterior, el Papa no nos quiere, ¿no? Este tipo de argumentos. No, me refiero a los silencios a través de los cuales él mandó su mensaje. Fueron muy elocuentes, muy claros y muy espontáneos. El primero, y además quiero decirles que me llamó mucho la atención porque todos los eventos me tocó seguirlos en radio o en televisión, pero siempre los estás viendo. Los problemas en los que estos silencios metieron a los medios de comunicación es de las experiencias más divertidas de mi vida. Sí, porque no hay nada más anticlimático en la televisión que un hombre parado frente al Cristo Negro de la catedral, 5 minutos en silencio y rezando.
No saben qué hacer, o sea, no sabemos qué hacer con el silencio. Son estos 8 silencios frente al Cristo Negro. Venía de Palacio Nacional, entra a Catedral, 5 minutos de silencio frente al Cristo Negro en el altar del perdón, y entonces entonces empieza realmente la visita pastoral frente a la comunidad. El silencio frente a la Virgen de Guadalupe, media hora. Sí, esta oración que leyó, este himno litúrgico, mirarte simplemente, Madre, dejar abierta solo la mirada, mirarte toda sin decir nada, decirte todo mudo y reverente. Luego en Ecatepec, toda la reflexión del silencio de Jesús frente a las tentaciones del demonio. Jesús responde siempre con la palabra de Dios. Es decir, responde con su silencio y deja que el Padre hable. El silencio que guarda cuarto en el Hospital Federico Gómez con esta chica que tiene un cáncer terrible, que canta el Ave María, y el Papa guarda silencio. Siempre guardó silencio. Frente a los indígenas en Chiapas, algo que ahí en la televisión me lleva mucho la atención es cómo el Papa desapareció en la misa de Chiapas. Se hizo para atrás y dejó que los indígenas fueran los grandes protagonistas. Y luego baja y guarda silencio frente a la tumba de Samuel Ruiz, lo cual es un homenaje a Felipe Arizmendi, pero ese es otro debate, ¿sí? El silencio, ¿sí?, al momento de consagrar el vino, el cual es un silencio natural, pero en el cáliz donde consagraba Vasco de Quiroga. La mirada del Papa VII se posa en 2 adolescentes con síndrome de Down, las llaman a que suba al estrado. Sí, para mí, esta chica cantando, pero este momento de las 2 chicas con síndrome de Down, hijo, yo sí chillé. Perdóname, pero es que fue el himno más profundo a la vida y a la dignidad humana que yo haya visto. El silencio de los 3 abrazados. Y por último, ese silencio que guarda en la cruz de los migrantes, el río Bravo, los migrantes del otro lado y el momento de oración. Pues estas son, digamos, ideas un poco locas que me provoca, y cómo es posible hablar tan fuerte a través del silencio contemplativo. Le doy la palabra a Fanny. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada, y gracias a todos ustedes que están ahí pacientemente. Y no esperen de mí tanta genialidad, ¿eh? O sea, acá nos acaba de dejar a todos en silencio. Pero bueno, yo sí traigo algunas notitas porque a mí hubo cosas de la visita de Francisco que me parece que vale la pena, así como hacer un pequeño resumen, ¿no? Todos ustedes saben, por supuesto, todos siguieron la visita de Francisco, pero hay cosas que quizás valdría la pena como que plantearlas, sobre todo pensando en que, pues en efecto, la idea es que hablemos, que hablen ustedes sobre todo acerca de esto. Entonces, yo sí tomé algunas notas y bueno, se las voy a compartir, ¿no? En su visita, algunas de las cosas que me llamaron más la atención fue el regaño a los obispos de Francisco, ¿no? Apeló a la responsabilidad de los gobernantes, esto es bien importante. Pidió perdón a los indígenas, no es menos importante. Visitó presos, obvio, también es un mensaje claro. Llamó a los jóvenes a participar más. Puso en el temario la justicia social, y esto no me parece menor. Y lo último, así como fundamental, pidió que repensemos el catolicismo con un sentido de comunidad. Este último punto yo creo que es esencial. Créanme que yo como bien dice ahí mi pequeño sumario, soy kantiana, más o menos todavía, y me interesa mucho la crítica.
¿no? Someter toda la crítica, someter todo a cuestionar todo, yo creo que es un poco una obligación que uno tiene. Y créanme que a muchos católicos, como yo, les he preguntado si saben qué quiere decir católico. Y me ha sorprendido muchísimo que la mayoría desconoce el sentido de comunidad que hay en la palabra católico. Es una verdad universal, de eso se trata. Entonces también a mí me gustaría volver a traer a la mesa, digamos, que en la frontera, quizás fue el acto más esperado de Francisco, celebró misa en este corredor migratorio que es quizás el mayor del mundo, incluso ahora, con toda la crisis que hay. Y quiero recordar que dijo, esta tragedia humana, que lo estoy citando, esta tragedia humana que representa la migración forzada, se puede medir en cifras, pero nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Esto lo dijo ahí en Ciudad Juárez. Quiero recordar también la visita que hizo al Palacio Nacional. No olvidemos que fue el primer discurso de Francisco en México, pero también fue el primer papa que visitó el Palacio Nacional. Y ahí no se durmió en sus laureles para nada, criticó la responsabilidad de los dirigentes en los males que aquejan a este país. Señaló que la realidad de México, y esto es otra cita, nos lleva a reflexionar sobre nuestra responsabilidad al construir el México que queremos. Abogó por una política humana, señaló que un futuro de esperanza se forja cuando la sociedad se empeña en el bien común. Y volvemos al sentido de comunidad, que a mí me parece tan importante. Y también lo voy a citar acá, dijo, cada vez que buscamos el camino del beneficio de unos pocos, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión y la violencia. Y esto lo dijo ahí, enfrente de todos, todo el cuerpo ejecutivo, ahí en Palacio Nacional. Con los indígenas en Chiapas, que es el estado con mayor población indígena, pero también es el estado con mayor pobreza, y esta relación así de es un buen ejemplo, ¿no? de cómo hemos funcionado en México con los indígenas. Ahí celebró una misa con diáconos indígenas precisamente, decretó oficialmente el uso de lenguas originarias en ceremonias religiosas, y yo no me voy a olvidar jamás, fuimos juntos a la primera misa en náhuatl que se celebró en México, en la Basílica de Guadalupe. Fue conmovedor. También visitó, en efecto, la tumba de Samuel Ruiz, el gran defensor de los indígenas, y acá voy a poner unas comillas, porque de los indígenas rebeldes, y habría que preguntarse si eso es rebeldía. Pidió perdón a los indígenas y digo, y esta es otra cita, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos. Qué bien nos haría a todos aprender a decir perdón. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita. Esto fue Francisco en Chiapas. Y finalmente lo que quiero también traer como a esta mesa de discusión fue precisamente con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes son el futuro de la Iglesia, sin lugar a dudas, y quizás eso explica un poco el cambio que has visto. Ojalá que sí, ¿no? Les pidió no dejarse seducir por el narcotráfico y por lo que representa el narcotráfico, el éxito inmediato, el poder absoluto, el dinero. Les dijo, no se dejen desvalorizar, no se dejen tratar como mercancía. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Y también, obviamente, nos recordó, Jesús nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos. Y esto lo dijo en Morelia. Entonces, yo creo que esto es bien importante, todo esto que pasó acá con Francisco. Hay que recordarlo, son cosas que nos ayudan a saber mejor de qué se trata lo que tenemos que hacer. Yo creo que la visita de Francisco, además de todo lo demás,
tuvo un gran mérito, sembró ahí una semilla muy importante, y es que despertó una conciencia en todos nosotros de que a veces le pedimos a Dios cosas que es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad hacer. Gracias. Gracias, gracias Fanny. Le doy la palabra a Guillermo. ¿Está? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en esta fraternidad y que podamos utilizar pues un ratito para hablar sobre la visita del Papa Francisco, ¿no? Que bueno, cuando él estuvo aquí, pues todo el mundo hablaba de eso, ¿no? O sea, como comentaba Jorge, los medios quedaron saturados de la visita, o sea, todo mundo escribió sobre eso, ¿no? Y bueno, a los que nos interesa el tema, pues yo creo que estuvimos pegados ahí a la tele y los que tuvimos la oportunidad de ir a algunos de los eventos, pues estuvieron ahí muy atentos, ¿no? Ahora, se fue, lo despedimos, tomó el avión, ¿no? Y todo volvió pues a la normalidad, ¿no? Estamos todos otra vez con nuestra vida común y corriente, ¿no? El viaje quedó un poco en la memoria, ¿no? Y yo quisiera hablar del viaje de Francisco desde esa memoria, ¿no? O sea, desde este presente, ¿no? No tanto desde lo que observé o pensé o sentí en ese momento, en ese viaje tan intenso, ¿no? Sino lo que siento ahora, ¿no? Primero, o sea, me parece que este ha sido el viaje más importante del pontificado de Francisco, sin lugar a dudas, ¿no? Fue una especie como de compendio de todos los temas importantes de su pontificado, ¿no? Habló de todos los asuntos que ha estado abordando desde que es papa, ¿no? Temas de familia, de pobreza, de ecología, de exclusión, o sea, fue una especie como de mini enciclopedia, ¿no? De lo que ha sido el pontificado de Francisco. Pero más allá de ese análisis, digamos, eclesiástico de la visita, yo quisiera distinguir dos dimensiones de ese viaje. Uno es la dimensión político-social y la otra la dimensión espiritual, ¿no? Veamos primero la dimensión social, política, ¿no? Política en el sentido amplio de la palabra, no solo en el sentido de política partidista o de la lucha por el poder, sino en el sentido de la política como aquello que tiene que ver con la polis, con la ciudad, con la vida pública, ¿no? A mí me queda un sentimiento de vergüenza muy fuerte, ¿no? Es como cuando uno invita a alguien a su casa y resulta que la cocina está llena de platos sucios, el baño huele feo, la sala está sucia, las camas están sin tender, ¿no? Así me quedo, un poco con ese sentimiento de vergüenza, ¿no? Porque creo que el Papa vio todos los problemas que había en México y el mundo a través de la mirada del Papa también los vio con toda claridad, ¿no? O sea, yo creo que nunca antes habíamos tenido una revisión mediática mundial de los problemas de México como sucedió con la visita del Papa Francisco, ¿no? Y los problemas los conocemos todos, ¿no? Corrupción, pobreza, desigualdad, exclusión, narcotráfico, violencia, ¿no? O sea, todos los medios de comunicación del mundo subrayaron estos problemas que padecemos, ¿no? A partir de la visita del Papa Francisco. Porque en la visita del Papa Francisco todos y cada uno de esos problemas fueron abordados, ¿no?
él los vio. Jorge hablaba de los silencios del Papa, yo quisiera hablar quizá de las miradas, ¿no? Del rostro, ¿no? Los rostros, ¿no? Del Papa, ¿no? Me quedan muy marcados esos rostros cargados, ¿no? de compasión, de rabia también, yo creo, ¿no? De indignación, ¿no? Pero creo que no podemos quedarnos solamente con esa dimensión política social. Está la dimensión espiritual del viaje de Francisco. Sería un grave error, me parece, quedarnos solo con la dimensión política social, que es quizá la que se examinó más en los medios, ¿no? O sea, yo diría que el 99% de las cosas que aparecieron en los medios tuvieron que ver con estas cuestiones políticas sociales. Fueron muy pocos los análisis que tocaron el elemento espiritual de la visita del Papa. Elemento que, por ejemplo, está subrayado ¿no? En este artículo de Jorge Trasloceros sobre los silencios, ¿no? Porque los silencios tienen que ver con esta dimensión espiritual, ¿no? Y ahí, de la misma manera en la que en lo que toca al plano político-social, me quedé con un sentimiento de vergüenza muy grande, ¿no? En el plano espiritual quedé con una enorme esperanza. Me gustaría destacar dos momentos de esta visita espiritual, de este viaje espiritual. Me gusta la expresión, creo que tiene varias connotaciones, de este viaje espiritual del Papa Francisco a México. O tres más bien. Una es su visita a Ecatepec, ¿no? Esa visita en la que está en contacto con una multitud enorme de personas que tienen que llegar ahí desde las 3 de la mañana, ¿no? A tomar los lugares, ¿no? Gente de todo el pueblo de México, ¿no? Que lo recibe con una enorme alegría, ¿no? Que participa de la comunión, ¿no? Con una enorme fe. La visita a San Cristóbal, por supuesto, ¿no? En donde es muy difícil no llegar a la conclusión de que en los pueblos indígenas mexicanos está la reserva espiritual de este país, ¿no? Y tercero, quizá lo más importante, lo que yo diría es el corazón, el punto central de la visita del Papa Francisco es la visita a la Basílica de Guadalupe, ¿no? Y ese momento en el que Francisco está solo frente a la Virgen de Guadalupe, ¿no? En donde pide a la Virgen por todos nosotros, por todos los mexicanos, ¿no? Y pues nos da ese mensaje central, ¿no? Fundamental, que es el que creo que tenemos que recordar, ¿no? Que los mexicanos no podemos, ¿no? Como decía Fanny, esperar que los problemas sociales, políticos, económicos que tenemos los arregle alguien más, ¿no? Nadie va a venir a arreglarnos esos problemas, somos nosotros, ¿no? Eso fue algo que él dijo en varias ocasiones, o sea, no podemos permitirnos el desencanto, ¿no? Tenemos que pensar que sí se puede, tenemos que actuar, tenemos que ¿no? que ir hacia adelante, ¿no? Pero, o sea, el único sitio donde vamos a poder encontrar la fuerza para poder lograr ese cambio que a veces parece enorme, que a veces parece mucho más grande que lo que nuestras fuerzas pueden hacer, es de esa reserva espiritual, de esa profunda fe, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Y aquí, bueno, perdonen mi guadalupanismo fervoroso, ¿no? De esa ayuda, ¿no? Que podemos pedir y que podemos recibir de la Virgen María de Guadalupe. Así es como veo yo la visita hoy. Gracias. Gracias. Bueno, esto fue una primera
ronda, no sé cómo se dice, un primer tour, ronda. Antes de pasar la palabra a ustedes, y luego la retomarán ellos, quiero yo también decir sobre todo 3 cosas, y la última que dijo Guillermo. En primer lugar, hoy, esto es un comercial, Jorge, como todos los sábados, publicó sobre la razón, ¿no?, un texto que tiene por título, exactamente no me entiendo, porque los obispos mexicanos subieron al tren de Francisco. Bueno, título un poco extraño, pero en realidad lo que dice Jorge es que sí, los obispos, sobre todo en la asamblea que tuvieron, que terminó la semana pasada, de alguna manera, decimos, iniciaron un camino, decimos así, de asimilación. Y esto lo tengo por cierto porque hoy en la mañana, que estaba en otro evento, estaba platicando con un obispo, me decía que esta asamblea había sido totalmente diferente de las otras, porque en las otras dice, partimos siempre, bueno, definimos algunos temas sobre los cuales tenemos que tratar y empezamos a tratar estos temas. Y esta inició con una reflexión sobre qué es lo que nos ha dicho el Papa Francisco. Y dice que el cambio de esta dinámica ha cambiado toda la asamblea y los ha obligado, es un inicio de camino, ha provocado que ellos tengan que repensar un poco toda la estructura y toda la dinámica que hacen en México. Entonces ya algo, me parece que esto es interesante, ¿no? Es muy interesante. La segunda cosa es que, bueno, 2 cosas que me han impactado del Papa es, yo diría, principio hermenéutico, la fe, como decía Benedicto XVI, que la fe debe ser inteligencia de la realidad. El Papa ha demostrado, y no solo demostrado, incluso en sus palabras, que esto no es solo un principio teórico, sino real. De hecho, la afirmación que hizo los obispos, cuando dice que, me parece los obispos, cuando dice que no se puede entender la realidad de México si no es a través de la mirada de la Virgen de Guadalupe, me parece que es un principio epistemológico de conocimiento, es decir, que traducido en términos católicos más profundos, y es que hay una mirada, mirando la cual, o dejándome mirar, me ayuda a mirar mejor o a entender mejor la realidad. Y esto lo ha demostrado en varias ocasiones leyendo la circunstancia de México con una inteligencia y una agudeza en ciertos aspectos que me ha sorprendido, ¿no? Bueno, yo no soy mexicano, pero son 35 años que estoy en México, pero ciertamente muchas cosas, algunas de las cosas que dice el Papa me han sorprendido propio por la agudeza, la inteligencia que él ha leído ciertas cosas. Por ejemplo, un ejemplo que parece chistoso, pero no lo es. A mí me ha siempre dado un poco de fastidio esto de los diminutivos que usan los mexicanos para todo, ¿no? Y él hizo una exégesis y una interpretación del diminutivo que es magistral. O sea, a mí me ha impactado, ¿no? No sé si a usted, pero a mí me ha realmente... Y sí, pero el punto es eso, es la fe entendida como el estar frente a una presencia que me mira, me ayuda a entender más la realidad, con más profundidad. Y la segunda cosa es la tarea que ha dejado los obispos para todos nosotros, hablando de la Virgen que encarga a Juan Diego que construya una casita, a propósito de los diminutivos, ¿no? Porque en realidad esto es la tarea que él ha dicho, es decir, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Construir lugares de acogida, de abrazo, de donde todo ser humano marginado puede encontrarse a su casa, pero encontrarse en su casa. Y esto vale
para los marginados, para los indígenas, para los... pero vale también, creo, a nivel de intelectual. Es decir, construir una casita quiere decir construir lugares de diálogo, construir lugares donde sea posible entre diferentes posturas y visiones profundizar, ¿no? Y creo que esto es un gran reto y una gran tarea, ¿no? que a mí me ha decimos, impactado. La última cosa, lo que decía Guillermo del cambio que nace de esta reserva espiritual. De hecho, en el encuentro anterior, Rosana citaba esta frase del Papa que dice que ustedes los mexicanos, ahorita no me la recuerdo bien, pero que ustedes los mexicanos deben darse cuenta que tienen una riqueza, ¿no?, propia y que deben construir, recuperar y construir sobre esta riqueza. Es decir, no partimos de cero, no partimos del hecho de que, visto que hay muchos problemas, violencia, todo, no hay nada. Hay una riqueza que se tiene que redescubrir, ¿no?, y sobre eso construir. Nada más. Bueno, ahorita a ustedes la palabra. Podemos decir 15 minutos, así vamos parejo. Entonces, quien quiere intervenir o con preguntas o incluso, claro, no 15 minutos cada uno, es decir, 2 o 3 minutos para comunicar un poco lo que le ha impactado, le sigue impactando, o el reto, las provocaciones que ha dejado la visita del Papa. Adelante. A mí me gustaría si me pudieran ayudar a profundizar un poco. En la visita del Papa me llamaba la atención que todo el mundo tenía como una queja, ¿no? Como por ejemplo, los jóvenes no tengo trabajo, ¿no? Y en cada una de las visitas siempre había una queja que no había dignidad, que no había no sé qué. Y yo decía, Dios mío, ¿qué le vamos a mostrar al Papa si todo el mundo se anda quejando? Pero como algo que me llamó la atención, que no sé si ustedes han analizado, es que independientemente de esta queja, que le voy a llamar, no sé cómo llamarla de otra forma, el Papa decía, la alegría de los jóvenes de Morelia, ¿no?, el sentido de comunidad que ya existe en Chiapas. Yo tuve el privilegio de ir a la Basílica de Guadalupe y era el tener la conciencia que tenemos una madre, y para mí es algo que me impresionó, porque él hacía que la conciencia fuera tan grande que él se hacía hijo, y luego de ese ser hijo miraba y generaba una paternidad. A mí me impresionó el estar esperando con gente de otros estados y se generaba una comunidad, un poco lo que de la plática anterior que decían del bien común, ahí se vivía. Entonces, no sé si han reflexionado en esto, me gustaría como su opinión. ¿Cómo es posible que la queja al final no predominara? No que no existiera, pero ¿qué fue lo que él trajo? Y me lo he preguntado, que no predomina la queja. Al final lo que predomina, al menos en mí, fue una alegría tal que yo no creí que pudiera existir, independientemente del cansancio, de lo que fuera, de estarlo siguiendo. ¿Qué hay? ¿Qué trajo? ¿Qué novedad existe que va más allá de cualquier cosa? Y que el pueblo que yo deseo, el pueblo mexicano que yo deseo, ya existe, y eso me impactó. No necesito esperar que venga no sé quién a ponérmelo enfrente. Él me lo hizo evidente, porque yo sentí que me cambiaba a mí misma. Entonces, como esa parte de qué trajo, y la segunda parte que quería también decir es, cuando él se fue, me quedó un gran vacío. Y dije, ¿ahora qué me queda, no? Y empecé a leer, ¿no? Pues me quedan sus escritos, la verdad empecé a leer todo lo que él había dicho, pero no basta. Entonces también dije, es que dejó un camino, ¿no? Como comentaba Fanny, no es que él venga a resolver, sino que deja un camino, ¿no? Entonces me interesa también ese punto que decía el doctor Guillermo sobre cómo vivirlo hoy, que no sea un recuerdo, porque es algo padre y todo, y quisiera que volviera a venir. Yo creo que ya se estaba yendo, ya lo queremos volver a invitar, pero ¿cómo puede quedar en algo del presente y no en un buen recuerdo del pasado? Gracias. Adelante. O si ustedes quieren intervenir, pueden intervenir. Aquí desde. Yo quisiera solo comentar que me ha impactado cómo ha abrazado la realidad, ¿no? Cómo ha abrazado todo lo que somos.
en Guadalupe decía, nada es inapropiado, todos estamos llamados para construir el templo. Y me impresionó mucho cuando estuvo con los políticos, porque me parecía que, al menos a mí, me parecen inadecuados siempre, ¿no? Y viéndolo cómo abrazaba a la gente, cómo sonreía, de repente empecé a pedir por Peña Nieto, ¿no? Entonces yo decía, este hombre en realidad nos despierta la conciencia de que todos necesitamos colaborar para construir el templo. Me impresionaba cómo definió construir el templo, ¿no? Pregúntale a la vecina qué le falta, ¿no? O sea, ni siquiera son las grandes cosas. Y desde entonces rezo por el gobierno, ¿no? O sea, yo que soy indiferente total, me daba cuenta que su presencia había despertado en mí esta conciencia de que yo también me siento inadecuada muchas veces, que pensamos que la otra gente es inadecuada y que la gracia del acontecimiento guadalupano, del cristianismo, nos estaba dando como la gracia de ser protagonistas, ¿no? Gracias. Bueno, nada más quisiera comentar lo que dijo el profesor Jorge Trasloceros al principio, porque también yo me doy cuenta de cómo ha evolucionado la ciudadanía y el gobierno y la sociedad mexicana ante las visitas del Papa. Yo quiero recordar en 1979, a mí me tocó, pues bueno, precisamente venir al Colegio Miguel Ángel, ahorita que estamos en la comunidad que lo recibió, me tocó venir a la primera visita del Papa. Yo sí quiero decir que cuando yo venía de Torreón, en Torreón hicimos una serie de eventos para poder llegar aquí a la Ciudad de México y fuimos a parar a la cárcel por promover la visita del Papa. El presidente municipal en Torreón nos detuvo al grupo católico en el que yo participaba y estuvimos una noche en la cárcel, muy contentos por cierto, pero ¿cómo evoluciona de eso a de repente ver al presidente de la República comulgando en la basílica? Digo, él y su conciencia, ¿verdad? Sabrá Dios en qué calidad lo haya hecho, porque pareciera ser que el artista de Televisa, que es Peña Nieto, no sabemos si era una escena o era de conciencia, pero pues ahora sí que, como dice San Pablo, pues el que lo hace por su cuenta, pues se come y traga su propia perdición. Si lo hace de buena fe o de mala, pero solamente queda en su conciencia, y ahí es algo en lo que no nos podemos meter, ¿no? Pero sí, o sea, me quedaba yo reflexionando de cómo ha venido modificándose la sociedad mexicana ante las visitas del Papa y a la reflexión sobre lo que es la Iglesia. De veras, realmente es asombroso de aquella frase de López Portillo: bienvenido, sea usted bienvenido, y se queda con su comunidad y ahí nos vemos. Al actual presidente que va con él de la mano en todas las actividades y lo va acompañando y lo invita a Palacio Nacional como una situación poco pues reconocida en México, ¿no? O sea, como algo realmente excepcional en un país tan radicalmente laico y tan conflictuado por el tema religioso, ¿no? Yo creo que, pues bueno, la reflexión que ahí me queda es que tal vez estemos, de alguna u otra manera, la sociedad mexicana y el Estado mexicano esté retomando nuevamente un camino que se había roto, tendiendo puentes. Desde luego la transición mexicana tiene mucho que ver con eso, pero me parece que hay un camino de esperanza en ese sentido, ¿no? En esta visita ahora sí que yo me quedé a ver la televisión y el radio en mi casa. Mis hijos anduvieron en todos los eventos y me recordé yo cuando era más joven, como anduve, no me perdía ningún evento del Papa, anduvimos persiguiendo por todo el país al Papa en todas las veces, a Juan Pablo II cuando vino y a Benedicto, y realmente ahora sí me quedé en casa y verlo desde el balcón de mi departamento, porque pasó ahí como 3, 4 veces ahí en el eje 8.
Pues muchas gracias. Sí, sí. Gracias. Hay tres, luego después de nuevo la palabra aquí al foro. Buenas tardes. Ahorita que platica que están con estas reflexiones y que yo creo que todos los hicimos un poco en su momento, y más o menos en el tenor de José Ángel, los que nos ha tocado vivir las visitas del Papa, pues ya nos sentimos como que ya no tenemos que ir a Roma, ¿verdad? Es más fácil que venga para acá, ¿no? Pero yo creo que si hacemos un análisis desde el momento cuando la primera noticia de que va a venir el Papa Juan Pablo II a México, recién iniciado el pontificado, los que no habíamos nunca visto un Papa en persona, fuera de la televisión, y luego llegar y ver un Papa que llega y besa el suelo, ¿no? Que para mí en ese momento fue, pues vivimos en un suelo bendito gracias a la Virgen de Guadalupe, o sea, la presencia de Dios en nuestra tierra, ¿no? O sea, ese significado hasta el momento ahora de Papa Francisco, pues como que ha ido evolucionando los mensajes, y yo me quedaba con una idea en esta del Papa Francisco que era, si no me recuerdo, creo que fue en el Foro Sol, en uno de los temas del Papa Juan Pablo, que dijo que este continente, esta tierra tenía que reevangelizar al viejo continente, si no me equivoco pasó así, y cuando es electo el Papa Bergoglio, que pensamos que era italiano en un momento, y luego ya vimos que bueno, es italiano pero en Argentina, como que en ese momento siente uno que estamos ya cumpliendo esa parte, ¿no? Que ahora América está reevangelizando a Europa, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Y la verdad es que a mí la que más me sorprendió de todo esto ha sido esa solicitud permanente del Papa de recen por mí, ¿no? O sea, su profunda confianza, su fe puesta en la oración y el pedir por el otro, que es lo que nos hace esa famosa cultura del encuentro que está metiendo, y que aquí nos viene a dar precisamente el balance, ¿no? Cómo está nuestra cultura del descarte en México, en todos los niveles donde estuvo, pero también que podemos tener la cultura del encuentro si nosotros la queremos, ¿no? Yo creo que esa es la parte que nos toca reflexionar, no quedarnos tibios como cristianos, como católicos, decir, con eso del puro recuerdo de la visita, sino qué compromiso en esa esperanza que nos deja, cuál es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, ¿no? Y también hubo un punto, nada más por concluir, que a mí me sorprendió mucho, es la escena donde él se enoja, se molesta con la persona en el estadio, ¿sí? O sea, para que yo creo que a todos nos dio, entre comillas, gusto de que vean que era un Papa real, es natural, ¿no? Que todo lo que hacía, la bondad, los abrazos, las bendiciones, etcétera, también tiene su momento en que puede llamar la atención, ¿no? Y yo creo que esa es una parte que también nos debe de reflexionar, que no somos como ovejitas que vamos ahí nada más, ¿no? Sino que también tenemos que respingar en un momento dado, pero ante la adversidad que nos presenten como cristianos, ¿no? Gracias. Irene. Bueno, primero agradecer a ustedes por presentarnos esto del Papa. Para mí, bueno, toda la visita la seguí pidiendo al Espíritu que me ayude, ¿no? Hubo un momento cuando estaba con los presos, una imagen que tengo aquí en mi cerebro, ¿no? En mi corazón. También pensando en el silencio, ¿no? Que decía el doctor Jorge. Cuando él baja del estrado y va y aprieta la mano, una mano izquierda y la mano derecha de dos presos, ¿no? Y la forma como lo ponían las cámaras así, bueno, pues yo me conmoví hasta las lágrimas. Al minuto, a los 30 segundos después, inmediatamente dije, ¿cómo este hombre puede estar perdonando a estos? Igual alguno de estos era el pozolero, ¿no? Que hizo tanto daño a México, pensando, es decir, el Papa no sabía por qué estaban estos ahí, ¿no? Me entró esta idea y entendí lo que es la misericordia de Dios, ¿no? Gracias. Bueno, habrá otro. Yo tengo una pregunta que, la vi unos días antes de que llegara el Papa. Era de un periodista que preguntó
¿estará la Iglesia preparada para dar respuestas a los jóvenes por sus intereses y sus necesidades? Siendo que existe en México una religiosidad muy superficial. O sea, los millones de gente que vimos en todas las reuniones, me impresiona qué capacidad religiosa y qué capacidad de conciencia tienen con relación a la Iglesia. Entonces, mi pregunta también es para nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros para dar respuesta a esos jóvenes? Gracias. Gracias. Bien, entonces vamos a, retomar el diálogo entre nosotros. Yo añado una pregunta a Jorge, que se me quedó aquí desde hace mucho tiempo, se la voy a hacer, a ver si la sabe responder, porque la provocó él. En la última o penúltima transmisión en la cual estuviste, ahí en Uno TV, después del discurso de Ciudad Juárez, tú dijiste que este discurso para ti había sido un discurso tan importante como el discurso de Montesinos. Explica un poco como historiador, ubica, porque no todos sabemos de qué se trata Montesinos, pero también por qué dijiste eso y si estás todavía convencido hoy después de provocación que lanzaste. Digo, no quiero que ahorita partas de ahí, pero de todas maneras me gustaría entenderlo. No la voy a responder ahorita. Pero prometo antes de acabar hacer una pequeña reflexión al respecto, y no solo lo afirmé como una reacción desde lo profundo de mi corazón a lo que yo estaba escuchando y presenciando, sino que ahora lo reitero más que nunca, ¿no? Precisamente a los ecos posteriores a la visita. Yo quiero, lo que decía Fanny, ¿realmente entendemos lo que significa ser católico? Yo creo que una vida entera no da para entenderlo bien. 2000 años no han sido suficientes para empezar a entenderlo bien. Y sin embargo, tenemos la obligación, porque la fe nos llama a eso, y esto es lo que nos hace, es parte de nuestro ser católico, es que la fe tiene que entrar en diálogo con la razón, y si no trato de entenderlo, no puedo. Es decir, no soy un iluminado, ¿no? Y ahorita de los comentarios que han hecho hoy, de lo que decía Guillermo, lo que decía Fanny, vinieron dos imágenes a mí que empiezo a querer entender qué ha pasado en estos 25, 30 años de visitas, ¿no? Y cuando la última vez que vino Juan Pablo II a la canonización de Juan Diego, fueron 3 meses de debate en los medios de comunicación sobre si Juan Diego había existido o no había existido, si era un imbécil o era un santo, si había sido manipulado. Es decir, el debate era entre no había existido y si existió era un tonto. Entonces, decídanse, ¿no? Es decir, era eso, pero además eran agentes de iglesia metiéndole leña al asunto y dando de leñazos, de suerte que cuando es el evento en la Basílica de Guadalupe, yo mismo dije muchas estupideces, sí, y lo digo, o sea, por si algún día oyen la grabación, yo dije muchas estupideces, ¿sabes? Pero a mí lo que hoy me llama profundamente la atención es que nadie habló de la Virgen de Guadalupe. Nadie escuchó el mensaje de Guadalupe. Todo se perdió en una serie de danzas hermosas, pero todo se perdió ahí, entre que si le echaban humo al Papa o no le echaban humo al Papa. Por cierto, se enojó un poco el Papa cuando, después de 10 minutos de que le echaban humo, les dijo, ya, ¿no? Yo decía, no se ha muerto, dijo, ya. Y nadie
Nadie habló de Guadalupe, nadie habló del Nican Mopowa, nadie habló del mensaje. Fue un silencio brutal en medio de la escandalera en torno a Guadalupe. Eso fue la canonización de Juan Diego. Y ahora, media hora en silencio. No hubo danzas, no hubo ruido. Y el Papa pidió que nos calláramos. Y lo dijo claramente cuando venía: no quiero que me expliquen a la Virgen de Guadalupe, ella se explica solita. Quiero verla, quiero contemplarla. Lo más interesante, me parece, es que Jonathan sacó al comentarista que es un pueblo espiritualmente superficial. A mí se me hace que conoce poco al pueblo, ¿no? Es decir, a lo mejor somos piadosos y dicharacheros, pero superficiales no. Es decir, lo que yo quiero empezar a entender es que empezamos a entender como pueblo, como iglesia, un poquito más qué significa ser católico. Otra de las cosas que han cambiado es que ayer como hoy a ninguna institución en el planeta Tierra le exigen tanto como a la iglesia. Bueno, es un exigir y exigir, y se va a hacer cargo de los jóvenes y va a convertir a Peña Nieto, y si comulgó de veras y se le salió el chamuco, está como si todo lo pudiera hacer la iglesia. Pero en todos lados es lo mismo. Creo que lo que ha empezado a cambiar es, creo, que empezamos a ser más católicos porque queremos y no porque debemos, lo cual pone en movimiento a la razón. Necesitamos entender por qué lo somos. Y yo lo veo, ¿qué nos dejó? Nos deja un modo de ser iglesia que ya está haciendo en México. Eso es lo que más me impacta a mí. Él viene, habla, y sí creo que el legado espiritual es el más fuerte y es el que más nos reta, y es yo creo que lo que sigue es irnos a la Villa de Guadalupe y quedarnos media hora en silencio contemplándola. Y el que no chille viene y me lo dice en la cara. De veras, en serio. O sea, es que es un modo de ser iglesia que ya está haciendo. Creo que esas son las fibras que tocaba el Papa, ¿sí? Es decir, ¿por qué los obispos quedaron tan felices después de la zarapiza que les puso? Me lo acaban de decir, una reunión que tuve el jueves, es que nos dijo lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que estamos queriendo hacer. Entonces fue como si nos metiera aliento en lugar de la mano pachona regañando, ¿verdad? Si entendiéramos bien qué significa ser católicos, nos pondríamos en camino, pero nunca lo vamos a entender bien, pero sí nos tenemos que poner en camino. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer todas las intervenciones, han sido súper enriquecedoras. ¿Qué desplaza a la queja? Yo creo que ahí la gran respuesta pues está en la Biblia, ¿no? O sea, el agua que yo doy sacia la sed por siempre. Entonces, ¿qué desplaza la queja? Pues eso, ¿no? La presencia de Jesucristo en nuestra vida, eso desplaza la queja. Después del encuentro, ahí en ese punto del corazón, pues la sed desaparece. ¿Y por qué el vacío? Pues también por eso, ¿no? Queda un vacío porque uno quiere más. La buena noticia es que hay más, siempre hay más. Entonces, me encanta porque traigo este comentario increíble, también lo traigo para acá, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos? ¿Cómo somos católicos? ¿Qué podemos hacer? Pues todos los días. ¿Qué puedo hacer por mi vecina? Que la verdad que me choca, ¿no? O sea, siempre me pone el coche donde no debe,
se queja, grita. ¿Qué puedo hacer yo por ella? El llamado es a servir. El llamado es a servir al otro. Entonces, ¿cómo empiezo? Pues por lo más pequeño, ¿no? Porque si empiezo tratando de cambiar el mundo y acabando con el narco y siendo no voy a poder, a lo mejor, es mucho. Pero si empiezo por mí, por hoy, por el prójimo, que es el vecino, o sea, en sentido bíblico el prójimo no es más que el vecino, el que está ahí junto a mí, ¿no? La comunidad. Yo puedo crear comunidad. Y ese no solamente es el mandato como católica, es el placer como católica. Es lo mejor que me puede pasar, es dar. Lo mejor que me puede pasar es obedecer. Lo mejor que me puede pasar es servir a Dios. Y lo que Dios me dice, me indica el camino. Este es un camino que nunca es fácil, jamás, porque es ir en contra, y ahí voy a lo que conecto con el otro comentario. Francisco tuvo un momento de impaciencia, hasta de enojo, pero ¿en qué? ¿Qué fue lo que dijo él? No seas egoísta. Fue eso lo que dijo. O sea, es el egoísmo lo que me aparta de Dios. Entonces, tengo que empezar por ahí, y no es fácil, porque el egoísmo es mi naturaleza. Es lo que yo a lo que voy a atender de manera natural. Yo, por mí, merezco, exijo, demando, quiero, necesito. En el momento que le damos la vuelta a eso y el egoísmo lo hacemos a un lado y veo qué puedo hacer hoy por el otro, y sobre todo por el que más me aprieta todos los botones, en ese momento estoy más cerca de Dios. Y en ese momento estoy cumpliendo con lo que Dios quiere para mí. Porque Dios no me quiere aprisionada, no me quiere prisionera, ni de mis defectos, ni de mi egoísmo. Me quiere libre. Entonces, es mi placer también ser católica. Gracias, Fanny. Guillermo. Quizá yo soy un poquito más pesimista, porque hay dos cosas que me quedan, dos preguntas, ¿no? O sea, una es, cuando llueve en el desierto, las laderas se llenan de flores, ¿no? Y todo está repleto de colores y de aromas deliciosos. Se va la lluvia y otra vez, ¿no? Quedan las colinas secas, áridas, ¿no? Pasará lo mismo, ¿no? Cada vez que viene un papa, ¿no? Ese pueblo mexicano católico, se reencuentra, brota, ¿no? ¿no? Como sale, ¿no? De su estado latente, ¿no? Y se va y volvemos otra vez a nuestra condición de siempre, ¿no? ¿Podremos realmente dejar de estar en este estado de latencia, ¿no? No sé. Otra es algo que se ha comentado en varias ocasiones sobre el cambio que ha habido, ¿no? De las primeras visitas de la primera visita del Papa Juan Pablo II aquí a la visita de Francisco. Y sí, realmente es un cambio impresionante, ¿no? El que el presidente de la República haya asistido a la misa es algo que hace unos años hubiera sido inconcebible, ¿no? Vicente Fox fue a la basílica, pero antes de tomar posesión, ¿no? Y ahora Peña Nieto, presidente del PRI, estuvo ahí en la misa como pues cualquier hijo de vecino. Y aquí sospecho que puede haber algún tipo como de inquietud, ¿no? De inquietud, ¿no? Porque es como si de repente pues, todos se suben al camión, ¿no? Ese camión que era el de los creyentes de verdad, ¿no? El de los que los paraban y los metían a la cárcel, resulta que ahora pues ya todo el mundo se mete, ¿no?
y se mezclan unos con otros, ¿no? Y se hace todo mediático, ¿no? Se borran, ¿no?, las diferencias, ¿no? Alguien puede decir, bueno, qué bueno que se borran las diferencias, de eso se trata, ¿no? O sea, de construir un pueblo, ¿no? Pero cuidado, ¿no? O sea, habría que ver realmente también los que van ahí en ese camión, ¿no? Quiénes quieren ir de verdad, quiénes están ahí porque les interesa otra cosa, ¿no? Y tener cuidado también con eso, ¿no? Entonces, quizás estoy dando dos notas un poco más pesimistas, pero no quiero dejar de mencionarlas, ¿no? Una es, la primera, repito, es esta inquietud, esta pregunta de por qué ¿no? Este florecimiento y luego la aridez, ¿no? Y la segunda es si no de repente demasiado entusiasmo, ¿no? A veces no es una muestra de que haya verdad detrás, sino más bien de que se mezclan varias cosas. Yo quiero cambiar la metáfora. Lo que a mí me sorprende, o lo que en este caminar que es la fe, en este caminar que es el gozo de saberse discípulo de Jesús e indigno misionero, lo que a mí me sorprende es que cuando llueve florezca. Es decir, por muy jóvenes que seamos, hemos tenido desiertos en la vida, brutales. Es decir, yo, y lo digo, lo confieso así abiertamente, lo que más teme un padre en la vida, pues es que le suceda algo a los hijos. Eso es temor number one y no hay otro. Pero mi segundo temor más grande en la vida es que Dios calle. Es decir, porque hemos vivido, es decir, cuando somos incapaces de escuchar. Y la fe es esa lluvia que hace florecer. Y a mí cambiando un poco la metáfora, es lo que sorprende es que sabemos que cuando llueva el desierto florecerá. Siempre hay flores en medio de la más profunda sequía, y creo que eso es un poco lo que nos está pasando en México. Creo que llegó una lluvia y florecimos, pero resulta que efectivamente hay lugares donde florece. Ciudad Juárez, hablando con gente de Ciudad Juárez, se ha transformado, y el año pasado aquí alguien vino de Ciudad Juárez a hablarnos qué estaba pasando. Resulta que las comunidades de la iglesia fueron las que decidieron que iban a cambiar las cosas y se montaron a los consejos ciudadanos. Me decía la gente de Ciudad Juárez que durante la misa, el Papa tocó tan profundamente su corazón, estaba vacío Ciudad Juárez, estaba volcado, porque la gente quiso que Ciudad Juárez cambiara, y cuando el Papa llegó no venía a decirles qué hacer, sino a confirmar un camino, una iglesia que ya estaba haciendo. Entonces, esa me tocaste muy profundo mis fibras, perdón, pero esa es la reacción. Yo no he vivido muchísimos desiertos, y siempre ha llovido. Y ojalá pudieran ver las caritas que estoy viendo. Siempre ha llovido y siempre florece. Y cuando viene el desierto, dice uno, es que va a llover y va a florecer. Esa es la certeza de la fe. Gracias, Jorge. Otros dos intervenciones, allá y allá. Provocada por el comentario de que pueden pasar 2000 años y no vamos a entender la cuestión del catolicismo, pues pienso que ni los 12 apóstoles lo entendían. Sin embargo, esta historia ha llegado hasta nosotros, ¿no? Con una potencia que ni nuestra propia debilidad como iglesia, y vaya que en el pasado las debilidades de la iglesia han sido de tal calibre como para tumbar cualquier institución, si es que solo fuera una institución la iglesia. Entonces, platicando con personas de mi trabajo, que no necesariamente son creyentes, que confían más su bienestar al yoga y a otras cosas poco menos
menos fuertes, digamos. Me llamaba la atención que estas personas prestaron oído a lo que vino a decir Francisco, pero ¿por qué? O sea, incluso también lo noté en los medios, en ciertos comentaristas que siempre se han autoproclamado como no muy simpatizantes de la Iglesia, pero ¿qué es lo que vino a decir Francisco? Pues que llamó la atención de tanto de creyentes como de no creyentes. Creo que lo que él puso en la mesa, o lo que más cimbraba a todos, también por el momento que estamos viviendo como país, o sea, como país, o sea, lo que estamos viviendo no es una cosa menor, o sea, estamos en medio de un drama, ¿no? Estamos realmente en medio de un drama. Y entonces que un hombre nos venga a decir, tenemos que vernos como hermanos, que en cada uno de los lugares a los que fue, uno podía ver que se dirigía en concreto a alguien, a los indígenas, a los jóvenes, a los presos, o sea, no se dirigía a la bola de gente, se dirigía en concreto a alguien. Y que a través de dirigiéndose a ese alguien, se dirigía a todos, o sea, al corazón de todos. Cuando, o sea, estos momentos que se decían, ¿no? Aquí yo igualmente en varios momentos me conmovía hasta las lágrimas, pero ¿por qué? El mensaje parecía ir dirigido a alguien en particular, porque a través de ese rostro concreto nos revelaba algo de nuestra humanidad a todos. Entonces, yo insisto, platicando, compartiendo esto con gente que sé que no es ni creyente, también se veía movida por esto, ¿no? Entonces, que a mí me impresionó mucho esto, que entonces Francisco vino a poner el acento en la humanidad, que en la riqueza que representa la humanidad de cada uno. Y lo que Francisco vino a hacer, pues no es que vimos un milagro, o sea, no es que lo que vimos fue un hombre, como también somos nosotros, una persona que se acercaba a unos para hablarles al corazón y decirles unas palabras de verdad. Eso fue lo que vimos, lo que presenciamos, lo que atestiguamos. Y por eso creo que marca un camino, porque nuestra humanidad está hecha para eso tan alto, ¿no? Entonces también nosotros como pueblo, como personas, como padres de familia, como educadores, como gente que trabaja donde sea que trabaje, está llamado a llevar su humanidad hasta esas alturas. Entonces, sí, igual no comprendemos qué es el catolicismo, pero ni siquiera eso es indispensable, sino que es el encuentro, el encuentro de nosotros mismos y el encuentro con los demás, lo que es el camino, creo yo. Gracias. El último del público. Nada más muy brevemente recordar una frase que me provocó mucho y que me obliga, y creo nos obliga a una responsabilidad. Cuando el Papa, que además ahí deja ver toda su postura de la visita, desde el inicio, cuando dice yo voy a enriquecerme de ustedes, voy a verlos a ustedes, cuando le dice a los obispos, cuando está hablando de la situación difícil de México, y dice que la solución está en motivar a la entera nación, y esta última frase es la que me impresiona mucho, motivar a la entera nación de cuánto se espera del modo mexicano de habitar el mundo. El modo mexicano de habitar el mundo. Yo creo que todos los que queremos nuestra patria y nuestra historia, no podemos quedarnos, nos movió esto muchísimo, ¿no? Y nos abre a una pregunta de qué significa el modo mexicano de habitar el mundo y buscar una respuesta y de ahí una tarea que nos ha dejado, creo, bastante fuerte el Papa Francisco. Gracias. Bien,
Hay una persona aquí adelante, bueno, una se transformó ya dos, a ver, ya, que no sea muy largo, pero sí, está bien, está bien. Adelante. Solo una cosa que mientras escuchaban, por eso dije, Sí. intervengo, Bueno. que hay hechos históricos que han cambiado la humanidad, se han cambiado el mundo. En el tiempo exacto no se notan, pero entre más se aleja, más se ve el alcance. Menciono dos: el nacimiento del Hijo de Dios en la tierra o el hecho guadalupano. Me parece que el acontecimiento del Papa es de este calibre, digamos, ¿no? Gracias. No, nada más, coincidiendo con Nuria, yo también percibí en un programa del Canal 11 que en verdad los comentaristas hablaban de una apertura. A mí me impresionaba mucho porque yo decía, oye, están hablando como decía Julián Carrón en un nuevo inicio, que si México, un nuevo inicio. Esto me impresiona mucho porque ellos, igual como dice Nuria, estamos viendo un drama y se están dando cuenta que no hay otra más que el cambio sea desde nosotros mismos. A mí esto me impresionaba mucho porque lo veía en el Canal 11. Gracias. No sé si aquí ustedes quieren cerrar. Yo quería añadir a lo que decía Jorge de Ciudad Juárez. Yo estuve allá por el encuentro que hubo con el mundo del trabajo y de la educación. Nos hospedamos, yo y otra persona, Lulú, con una familia, y la señora, muy animada, y también el hijo, participaron mucho en la organización de la misa. Entonces, fueron prácticamente, además de los días anteriores, de la medianoche anterior, todo el día ahí, hacia el servicio de orden, con este sol y la noche, cuando regresaron a su casa, como a las 9, ya estábamos ahí nosotros, y la señora llegó obviamente todo llena de polvo, cansada, dice, me voy a echar una regadera y vengo a cenar. El día después teníamos que salir temprano, como a las 4:30 de la madrugada, porque el avión regresaba aquí temprano, y dice, bueno, la saludamos porque mañana... Y dice, no, mañana les voy a saludar, porque yo todos los, era no sé qué día, pero todos los lunes o martes, no sé, jueves, tengo el compromiso a las 5 de la madrugada de ir a hacer mi hora de adoración. Ahora, yo dije esto porque después explico por qué, esto del cambio que se provocó desde la fe. Cuando pasaron los hechos, la señora ya nos había explicado eso, los hechos graves, bueno, no han terminado, pero hubo un momento terrible, ¿no? En Ciudad Juárez, las matanzas, sí. El sacerdote de la parroquia dice, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, vamos a ver, salió la propuesta que desde hace 6, 7 años sigue, que todos los días, a todas las horas, hubiera adoración continua del Santísimo. Entonces, todos los fieles de la comunidad se organizaron en grupos para cubrir 365 días, 24 horas al día, la adoración, ¿no? Parece un gesto, pero es en la línea del Papa frente a la Virgen, ¿no? O sea, es decir, el hecho que haya unas personas que se ponen frente a la presencia, ¿no? Solo así creo que es el modo a través del cual el misterio, el espíritu opera también el cambio en la sociedad. Sí. Tengo un compromiso de responder tu pregunta, sí, ¿no? Pero antes, dos cositas sobre esto. Para un pueblo que peregrina no hay un nuevo comienzo, y la iglesia es un pueblo que peregrina. O sea, a mí me pone muy nervioso cada que se habla del nuevo comienzo, porque con mucho respeto a mis hermanos protestantes que quiero y amo mucho y admiro su fe, no somos protestantes.
Es decir, esta idea de que ahora voy a resetear el cristianismo y va a iniciar de nuevo, ni el buenazo de Pedro se lo imaginó, ¿no? O sea, es decir, y efectivamente, y no lo podemos entender qué es la iglesia, porque vamos peregrinando y porque finalmente es un sacramento que convoca a la humanidad frente a Dios. Dos anécdotas sobre esto. Justo me venía la contemplación del sacramento, ¿no? Tres anécdotas rapidísimas. La primera, Thomas Merton, en su proceso de conversión, narra su amistad con un budista. Y el budista le decía que jamás había contemplado, jamás había visto la profundidad, ¿sí?, que frente al sagrario en una iglesia católica. La segunda es cuando el cura de Ars llega a Ars, santo cura de Ars, Vianney, y era así como Sodoma y Gomorra reloaded más o menos, y empieza a hacer toda la reforma del pueblo. Él le dice, después le preguntan, ¿cómo le hizo? Y dice, es muy sencillo, la iglesia se construye del sagrario a la calle. Y había un campesino que iba todas las tardes, y entonces, y se quedaba una hora ahí, y se acerca el cura de Ars y le dice, ¿qué haces? Le dice, estaba frente al sagrario, y dice, nada, solo escucho. Le dice, bueno, ¿y qué te dice Dios? Nada, solo me escucha. Es decir, el arte de la contemplación. Cuando John Henry Newman, el cardenal Newman, se convierte al catolicismo del anglicanismo, que provocó una revolución que seguimos viviendo en la Iglesia Católica, los que más lo discriminaron y lo atacaron fueron los católicos. Los que más lo tundieron fueron los católicos, porque desconfiaban de él profundamente. Entonces él vivió momentos de enorme soledad y decía, sí, hubo épocas completas en que solo la consolación de la contemplación de la Eucaristía me mantenía en pie. Y así es como yo me explico el sermón de Montesinos frente al sermón del Papa Francisco en Ciudad Juárez. Hay documentos, hay palabras que se dicen en un momento en que nos recuerdan que somos un pueblo peregrino y que tenemos una misión. Ese fue el discurso de Montesinos. Bueno, ¿cuándo? ¿Dónde? Porque... perdón. Digo, 1511, la isla de la Española, están exterminando a los indios, los encomenderos, y entonces un misionero dominico ya desesperado en el sermón de Navidad, hace una proclama de la dignidad de los indios y que aquel que maltrate a los indios pues, no se puede llamar cristiano. Y esto le recuerda a la iglesia cuál es su misión y cambia el curso de la historia. O sea, todos los debates posteriores parten de aquí. Yo creo que el Papa Francisco en Ciudad Juárez lo que hizo es recordarnos la iglesia que somos, que estamos siendo y que vamos como pueblo peregrino caminando, ¿sí? Y por eso digo que es del tamaño de la de Montesinos, porque nos recuerda ese peregrinar y hacia dónde vamos en la peregrinación. Cuando el pueblo judío va en el desierto, Dios no le dice, bueno, mira, te voy a hacer aquí para que vuelvas a empezar. Sino, tú vas a la tierra prometida, pero te faltan 39 años, mi chavo. Gracias. Bien, no sé si está bien. Agradecemos a Fanny, a Guillermo y a Jorge y a todos ustedes. Como fue claro, es un camino que estamos, como dice Jorge, recorriendo, y ahorita tenemos esta gracia, este tesoro de la visita del Papa que no debemos desperdiciar, ¿no? Vamos a obsequiar a nuestros... los dos, sí. Un obsequio, creo que es, así hago un poco de promoción, el libro que salió de la vida de Don Giussani. Son 1400 páginas, pero vale la pena leerlas. Y de todas maneras,
Esperamos también de hacer presentaciones del libro pronto y que puedan participar. Fanny, es de Fanny esto, ¿sí? Y de Guillermo. ¿No? Un poco pesado, pero bueno. Entonces, gracias de nuevo.